bueno, durante el evento, el diputado Samuel Gurrión pues informó su tercer informe de actividades legislativas año 2014-2015 y pues bueno, la verdad estuvo muy abarrotado, se habla más de 8,000 personas de toda la región de la costa, desde Pinotepa Nacional hasta Huatulco, y aquí de Huatulco también fueron, y pues bueno, las imágenes que van a ver son bastantes personas que estuvieron ahí. Y pues bueno, vamos a pasarle la información que fuimos a recabar allá. La Agencia Municipal de Bajos de Chila también se favoreció con 2 millones de pesos para un gimnasio auditorio. En la Agencia Municipal de cobijado por toda su familia, por todos sus amigos y por grandes aliados de todos los colores, de todos los partidos. Hoy será cita en este lugar para agradecer a todos los amigos de la costa este gran trabajo que ha realizado por 3 años. Bienvenido, diputado, fuerte el aplauso. ¡Que viva Samuel Gurrión! ¡Que se sienta el calor, el cariño de los hermanos de la costa! ¡Fuerte aplauso para Samuel Gurrión! ¡Viva Samuel Gurrión! ¡Viva la costa! Fuerte el aplauso. Hace un rato estábamos presumiendo de todas las personas que se han dado cita: San Juan Colorado, Pinotepa Nacional, también está el Polideportivo, está agradeciendo la gestión del diputado Samuel Gurrión. Como lo hemos dicho, es un diputado de resultados, es un diputado que sí le cumple a la gente y que lo ha cumplido durante 3 años, y como ya lo va a anunciar más adelante y les adelantábamos, es un diputado que también va a continuar trabajando por Oaxaca, por los oaxaqueños y por las grandes familias que el día de hoy lo cobijan, que el día de hoy lo reciben en la costa oaxaqueña. Fuerte el aplauso. Gracias, diputado, por estar en esta mañana con nosotros y por darse la tarea de rendir este informe hasta el lugar donde viven muchos oaxaqueños. Algunos vienen de lejos, otros de cerca, pero ellos han hecho un gran esfuerzo en esta mañana, en este domingo familiar, para disfrutar con usted. Y les pedimos, por favor, a todos los presentes que se pongan de pie, porque en unos momentos más estaremos entonando el himno nacional para dar inicio ya a este informe de actividades, el tercer informe del diputado Samuel Gurrión. Así es, amigos y amigas. Gracias, un fuerte aplauso. 150 millones de pesos en obra pública en todas las regiones del estado. Este monto beneficia directamente a las comunidades más necesitadas de Oaxaca. Esta inversión sienta las bases de la mejora social en las comunidades que, teniendo un amplio potencial, muchas veces no cuentan con los recursos económicos suficientes para salir adelante. En estos momentos vamos a recibir el mensaje que nos envía el diputado federal Samuel Gurrión Matías. ¡Fuerte los aplausos! Quiero esta mañana, agradecer la presencia de cada uno de los hombres y mujeres de la costa que están aquí presentes. Muchas gracias a todos, a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes, a los niños que hoy están presentes en esta reunión. De mi gran amigo con el que he podido trabajar y hacer mucho por Puerto Escondido y por San Pedro Mixtepec, costeños, oaxaqueños. Quiero agradecerles a cada uno su presencia esta mañana. Primeramente, quiero dar gracias a Dios, a nuestro Dios que nos permite estar esta mañana aquí. Quiero agradecer la presencia de mis padres, de mis papás que están aquí. Agradecer la presencia de mis
hermanos, la presencia de mis hijos también que están aquí. Quiero agradecer la presencia de todos. La verdad es que me siento muy orgulloso de poder estar esta mañana con tantos amigos, con tanta gente querida, con tanta gente de las comunidades que sufre mucho, pero que no se raja, que están aquí esta mañana apoyando este proyecto y este trabajo que hemos venido emprendiendo desde hace 3 años. Quiero iniciar con una frase que dice así: no se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas, ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley señala. Benito Juárez García. Amigos y amigas, cuando inicié mi participación en política, me comprometí públicamente ante mi gente que nunca más un diputado federal que viniera a pedir el voto y que después los dejara abandonados a su suerte. Ese compromiso político y de convicción personal fue el eje primordial de mi actuación como legislador federal en estos 3 años de trabajo por Oaxaca. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de pertenecer a una legislatura comprometida con la transformación de nuestro país, creando leyes que sin duda alguna marcarán para bien el destino de los mexicanos del siglo XXI. Con responsabilidad, sensibilidad política, diálogos de acuerdo, logramos encauzar las bases del gran cambio que hoy los mexicanos empezamos a vivir. En conjunto con mis compañeros legisladores de mi grupo parlamentario, aprobamos una serie de reformas y leyes y puntos de acuerdo y también exhortos, entre los cuales destacan el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué quiere decir esa ley? ¿Para qué aprobamos esa ley? Para que todos los políticos y todos los funcionarios ya no se roben lo que le corresponde al pueblo. Quiero decirles que si amamos a Oaxaca, debemos entender muy claro que el pueblo está harto de los malos políticos, corruptos y sinvergüenzas. Debemos tener muy claro, los políticos, debemos tener muy claro que el pueblo de Oaxaca y el pueblo de la costa también quiere vivir bien, también quiere comer bien, no solamente nosotros. Ya basta, ya basta. Oaxaca no puede seguir siendo botín de unos cuantos. Ya basta. En Oaxaca no necesitamos importar líderes, no necesitamos gente que no es oaxaqueña, que quiera venir a decirnos qué tenemos que hacer. Los oaxaqueños provenimos de una estirpe guerrera, de una estirpe de sangre de hombres célebres. Los oaxaqueños provenimos del gran Benito Juárez. Los oaxaqueños provenimos de Adolfo Segurrión. Los oaxaqueños provenimos de Porfirio Díaz, de Vasconcelos, de Flores Magón, los zapotecas, los mixtecos, los guaves, los miches. Esa es nuestra raza, esa es nuestra gente. Y nosotros provenimos de gente guerrera, gente valiente. Los oaxaqueños sabemos gobernarnos nosotros,
No permitiremos que vengan manitas extrañas a querer dirigir los destinos de nuestro pueblo. En mi trinchera, donde me encuentre, donde esté, en el lugar que sea, voy a seguir trabajando por la costa, voy a seguir dando resultados a Oaxaca y a sus pueblos. Muchas gracias, que Dios los bendiga, que viva Oaxaca, que viva la costa, que Dios los bendiga, gracias. ¡Viva Oaxaca! ¡Viva el diputado federal Samuel Gurrión! Pues bueno, eso fue lo que se llevó a cabo en el tercer informe legislativo del diputado Samuel Gurrión, y pues bueno, fue su último evento público masivo en su carrera como diputado federal. Obviamente que pues estaban ahí gritándole que Sammy para gobernador, y pues bueno, a ver si es cierto, si se va a animar o si van a votar por él, pero bueno, él está disponible a buscar esa candidatura, y pues bueno, él sería uno de ellos. Está el otro Héctor Pablo, está otro el Cara Sucia, hay otros 2, 3, el hijo, el Junior de Murat, y pues bueno, hay varios candidatos, pero bueno, uno de los que ha hecho más presencia masiva públicamente ha sido Samuel Gurrión, así que pues bueno, una felicitación, así que pues bueno, y suerte para buscar la gobernatura de las próximas elecciones. Pues bueno, por mientras que se llevaba a cabo el evento del